tenemos a 24 representantes ante el Padre, que son los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. Esos son los 24 ancianos. Pero esto no quiere decir que nosotros debamos orarle a los patriarcas o a los apóstoles para que nuestras oraciones sean contestadas. Y dicen, bueno, aquí está claramente que la caridad que estuvo en Eliseo siguió ejerciendo la Eliseo, resucitó a una persona. Pero aquí yo lanzo una pregunta. ¿Fue Eliseo quien resucitó a esta persona? Durante un debate sobre la intercesión de los santos, un apologista católico afirmó que los santos tenían la facultad de interceder por los justos en este plano terrenal. Pero también dijo que no era necesario que nosotros le rezásemos a los santos para que nuestras oraciones sean escuchadas, porque de igual manera son escuchadas por Cristo, pero aquel que le reza a los santos es aquel que ha entendido el plan de Dios. Y para mantener esta postura, él cita en Apocalipsis 5:8, donde menciona a 24 ancianos y a 4 seres vivientes con copas de oro llenas de incienso, las cuales son las oraciones de los santos. Ante esto, él dice, estos son los santos que nos están representando ante el Padre. Ellos están intercediendo constantemente por nosotros. Pero esto no es así, porque tenemos que ver quiénes son estos 24 ancianos. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Bueno, en el Antiguo Testamento, Israel tuvo 12 hijos, conocidos como los 12 patriarcas. Estos 2 patriarcas fueron representados simbólicamente como estrellas en Génesis 37:9. Por eso, en Apocalipsis 12, cuando la mujer que representa a Israel, en Apocalipsis 12:1, ella tiene una corona sobre su cabeza que tiene 2 estrellas, la cual tiene la promesa dada a los 12 patriarcas en Génesis 49:10. Pero Jesús le dice a los apóstoles que ellos se sentarán sobre 12 tronos en los cuales juzgarán a Israel. Y esto aparece en Mateo 19:28. Entonces, si sumamos que en el Antiguo Testamento tenemos a 12 representantes, los cuales son 12 patriarcas, pero en el Nuevo Testamento también tenemos a 12 representantes, los cuales son los 12 apóstoles, eso nos da un total de 24. Tenemos a 24 representantes ante el Padre, que son los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. Esos son los 24 ancianos. Pero esto no quiere decir que nosotros debamos orarle a los patriarcas o a los apóstoles para que nuestras oraciones sean contestadas. No, claro que no, esto no es así. Ellos son nuestros representantes ante el Padre, de todos los que fueron redimidos bajo el Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario. ¿Y cómo sabemos que esto es así? Porque en Apocalipsis 5:9, estos santos están dando gracias por haber sido redimidos. Están dando gracias al Cordero por haber abierto ese libro que está sellado por 7 sellos. Pero dices, bueno, ¿qué? ¿Esto puede haber sido en el pasado? No. ¿Cómo sabemos que esto no es un evento pasado, sino que es un evento que está hablando en parte en futuro? Porque en Apocalipsis 10 nos dice que aparece un ángel que tiene en su mano, que tiene un pie sobre el mar y otro pie sobre la tierra, pero tiene en su mano un libro abierto. Y este ángel jura por el que vive por los siglos de los siglos que el tiempo no sería más. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el ángel abra los sellos, sería en el tiempo del fin, claro está. Por consecuente, esos 24 ancianos no son los santos católicos, no es Juana de Arco, no es San Martín, no es San Ireneo, no es ningún santo denominado por la Iglesia Católica o canonizado por ellos que está intercediendo por nosotros
Claro que no, esto no es así. Son los 24 ancianos que nos están representando a los redimidos ante el Padre. Dice, ¿cómo que? Entonces ellos también, estos católicos, estos hermanos católicos también llegan a citar a Apocalipsis 8, del versículo 2 al 4, donde aparece un ángel en el cielo con una copa de oro llena de incienso, lo cual son las oraciones de los santos. Ante esto ellos dicen, o este apologista también ya lo he escuchado en varias ocasiones, y este apologista lo reafirma y dice que este pasaje de Apocalipsis 8 va en mancuerna con Apocalipsis 5 del 8 al 9. Dice, porque también está otro santo que está intercediendo por nosotros ante el Padre. ¿Por qué? Porque tiene una copa de oro llena de incienso, lo cual es la oración de los santos. Nuevamente, si ponemos atención a la visión que está teniendo el apóstol Juan, podemos ver que él está viendo un ángel que está cumpliendo con la función de sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque de la misma manera que el sumo sacerdote tenía que entrar en el tabernáculo o en el templo, él tenía que entrar con un incensario de oro para que él no cayera fulminado cuando estaba en contacto con la Shekinah de Dios. Este ángel está cumpliendo con la misma función. Él está llevando un incensario ante el ¿cómo se llama? Ante el Padre. Pero nos dice el escritor de Hebreos que solamente tenemos un sumo sacerdote. Dice que los sacerdotes, el sacerdocio levítico terminó porque murió un sacerdote y tenían que poner uno nuevo cada año o cada vez que uno moría. Pero ahora tenemos un sumo sacerdote que está intercediendo constantemente por nosotros ante el Padre, y este sumo sacerdote es Jesucristo. Y esto aparece en Hebreos 7, 24 al 25. Entonces, por consecuente, este ángel que está cumpliendo la función de sumo sacerdote no es otro, no es San Pedro, no es San Dámaso, no es el Papa Pío, no es el Papa León, no es ninguno de los papas, no es ningún santo. Este ángel que está cumpliendo esta función es Jesucristo. Bueno, hay quien que pudiera decir aquí, pero ¿cómo? Hay quien pudiera decir y dudar de esto, diciendo que Jesucristo, porque también lo menciona el escritor de Hebreos, que Jesucristo es mayor que los ángeles, por consecuente no puede ser representado como un ángel en Apocalipsis. Algo que es totalmente falso y malentendido, porque en Malaquías 3.1 se nos profetiza, o se nos profetizó, que Dios enviaría un mensajero que prepararía el camino para cuando llegara el ángel del pacto. Y cualquier estudiante de las Escrituras sabrá y estará de acuerdo que ese mensajero que preparó el camino para cuando llegara el ángel del pacto era Juan el Bautista, y que el ángel del pacto no era otro sino Jesucristo. Dices, ¿esto es así? Sí. En Apocalipsis 10, como ya lo habíamos citado, recordemos que aparece un ángel con un pie sobre la tierra, uno sobre el mar, con el libro abierto en su mano, pero que hay algo que lo distingue, que tiene un arco iris sobre su cabeza. Ese arco iris es el símbolo que Dios le dio a Noé, es el pacto que Dios le dio a Noé. Por consecuente, este ángel de Apocalipsis 10 es el mismo ángel de Malaquías 3.1 y es el mismo ángel de Apocalipsis 8.3. Es el ángel del pacto que está intercediendo constantemente ante el Padre por nosotros, llevando nuestras oraciones en simbolismo, como dice el salmista en el Salmo 141, versículo 1 al 2, y dice que mis oraciones sean incienso para ti. Pero en este punto hay quien dijera, sí, ok.
las profecías y demás, bueno, ok, pero se nos promete, dicen algunos católicos, se nos promete que las profecías cesarán, las lenguas cesarán, pero que la caridad no cesaría. Y para esto, ellos citan a 1 Corintios 13:8. Dice entonces, cuando nosotros moramos, o cuando algún santo llega a morir, la caridad que está en ellos no cesa, por consecuente ellos siguen intercediendo constantemente ante nosotros. Algo que es, nuevamente, es falso, porque Pablo, bajo ningún contexto, él está diciendo que los santos que fueron martirizados, él nunca dijo que ellos ahora intercederían por nosotros porque están en una condición mejor allá en el Padre, serían más escuchados que nosotros, por consecuente ellos en su caridad nos ayudarían a nosotros. No, jamás Pablo dijo eso, o jamás dijo que él cuando muriese, él llegaría a interceder por nosotros, jamás dijo eso. Pero intentan sostener esta falacia, porque es una falacia, diciendo que de la misma manera que cuando Eliseo estuvo muerto y un grupo de personas iban a sepultar a un cadáver, vieron que venía una banda de bandidos, digámosle así, creo que eran moabitas, por aquí pondré el pasaje. Vieron que venían este grupo de bandidos y en su temor, pues en vez de darle un sepulcro normal, lo que hicieron fue aventar el cadáver, cae sobre los huesos, los restos de Eliseo, y este cadáver que aventaron resucita. Y dicen, bueno, aquí está claramente que la caridad que estuvo en Eliseo siguió ejerciendo la Eliseo, resucitó una persona. Pero aquí yo lanzo una pregunta. ¿Fue Eliseo quien resucitó a esta persona? O como agarran en otros pasajes, ¿fue Pedro quien hacía el milagro cuando pasaba y su sombra sanaba a personas? ¿O era Pablo quien sanaba a las personas por trozos de su ropa que él le arrancaban, o que oraba por pañuelos y los ponían sobre los enfermos y eran sanados, como dicen Hechos 19:12? ¿Eran ellos haciendo ese tipo de milagros? Lanzo esta pregunta y quiero que alguien, si llega hasta este punto, que me explique y me responda con argumento bíblico. Si eran estas personas, estos hombres de Dios, quienes hacían los milagros, o era, como dice en Hechos 19:11, que era la mano de Dios que estaba utilizando esos hombres, y que era la mano de Dios quien hacía el milagro, que era por la mano de Dios que acontecían estas cosas. No era por la sombra en sí de Pedro, sino que era la unción que tenía Pedro, era la mano de Dios en Pedro lo que provocaba que las personas fueran sanadas. Espero que alguien llegue a ver este video y hasta este punto, y si tienen la respuesta, por favor déjenme en los comentarios. Pero pues bueno, por mientras, espero sus respuestas, espero que ver sus interpretaciones, qué respuesta me van a dar, que sé que no va a haber una respuesta porque el mensaje fue muy claro en Hechos 19:11, donde dice que fue la mano de Dios en esos hombres que nacía el milagro. Por lo cuanto, es totalmente falso que los santos puedan interceder por nosotros ante el Padre. ¿Por qué? Porque vimos que no hay ningún pasaje bíblico que fundamente que algún mártir interceda por nosotros. Pero por consecuente dice en 1 Pedro 3:12, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pedro no dijo que los que murieron están atentos a nuestras oraciones, ni que sus oídos están atentos a nosotros, los justos, los mártires,
sino que dice que Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres, el Señor, Él está atento a nuestras necesidades. Saludos y Dios los bendiga.